Bienvenidos a este segundo video de introducción al mundo Linux, donde vamos a hablar brevemente sobre una de las distribuciones Linux más usadas, que es Linux Mint. Como mencionamos en nuestro primer video, existen cientos de distribuciones de Linux y muchísimas de estas distribuciones son bien eficientes, robustas, fáciles de usar y gratuitas. En este caso nos vamos a enfocar en la distribución Mint. Linux Mint está basado en otra distribución de Linux llamado Ubuntu, que es muy popular. Mint, al igual que Ubuntu, es una distribución muy estable, es segura, es muy flexible y además es fácil de aprender para nuevos usuarios. Ambas están apoyadas por una comunidad grande. Existen en el caso de Mint 3 ediciones. Hay una gran selección de aplicaciones, es muy fácil de administrar el software para instalar software nuevo y las actualizaciones del sistema las hace el usuario cuando el usuario desea, no cuando el sistema desea. Cada versión nueva tiene 5 años de soporte técnico. Todas las ediciones de Linux Mint funcionan en computadoras que tienen procesadores de 64 bits. En particular, Linux Mint XFCE es una distribución muy ligera que funciona bien tanto en computadoras nuevas como computadoras viejas. Linux Mint podría sentirse lento en computadoras de 64 bits que tengan una década o más. En esos casos hay distribuciones de Linux aún más ligeras como Ubuntu. Y si quiere instalar Linux en una computadora de 32 bits, también hay distribuciones para ello. Una buena opción sería probar con Debian de 32 bits. El resto del video lo dedicaremos a mostrar brevemente cómo se usa la interfase gráfica de la edición más ligera de Linux Mint, Linux Mint XFCE. El ambiente gráfico de Linux Mint es muy fácil de usar. Aquí debajo tenemos la barra de aplicaciones, es muy similar a la que tendría en Windows. Acá hay un reloj, también con fecha, calendario. Aquí se pueden configurar las opciones para el audio, la batería, tarjeta gráfica si tiene tarjeta gráfica separada. Este icono aquí abajo a la derecha es para actualizaciones del sistema, lo vamos a ver más adelante. Y así hay distintos iconos que muestran distintas capacidades del sistema. Por ejemplo, acá Bluetooth, si estamos conectados a algún dispositivo. El idioma, si se puede configurar a distintos idiomas acá y escoger cuál quiere trabajar en estos momentos. Linux tienes, igual que en Windows y en otros sistemas, una aplicación para acceder a comandos en línea usando una terminal. No vamos a entrar en esto ahora, pero es algo que podemos usar también. Aquí vemos el menú de aplicaciones de Linux Mint y hay muchas opciones, por ejemplo, programas compatibles con el Office de Windows. En este caso, LibreOffice es la opción que viene predeterminada cuando se instala Mint. Muchas cosas para hacer trabajo con multimedia. Muchas aplicaciones se pueden instalar, claro, después que ya se instala Linux Mint. Hay un área para favoritos y hay muchas aplicaciones para configurar el sistema operativo para que se vea y se comporte como a usted le guste. Para apagar la computadora cuando se usa Linux Mint, uno viene al menú principal, da clic, se da clic en este icono y aparecen varias opciones que incluyen cerrar la sesión actual, reiniciar la computadora o apagarla. Accedemos a las aplicaciones de Office a través del menú principal. Por ejemplo, si quisiéramos usar el equivalente de Microsoft Word, aquí en Office podemos usar LibreOffice Writer. Damos clic en el icono de LibreOffice Writer y se nos abre una aplicación muy similar al Microsoft Word. El menú con el que viene inicialmente LibreOffice es como el que se ve en pantalla, de opciones en una barra de menú principal. Muchas personas están habituadas a usar el Microsoft Office usando otro tipo de vista donde hay tabs. Esa opción aquí también existe. Se puede cambiar en View o Visualización, Interfaz de usuario y se puede escoger la opción Tab. Se puede aplicar solamente a Writer o se puede aplicar a todos los programas de LibreOffice.
y entonces van a aparecer las opciones de forma muy similar a las versiones actuales de Microsoft Office. LibreOffice es altamente compatible con Microsoft Office. En este caso, usando Writer, podemos rápidamente crear un documento. Solo digamos que copiamos un par de párrafos desde Wikipedia. Esto es solo un demo. Vamos a pegar aquí. O no nos gusta ese color, lo vamos a pegar con paste especial donde el texto no está formateado para que se vea mejor. Vamos a insertar una tabla aquí, algo bien rápido, solo para como ejemplo. Columnas se pueden llamar A, B, C, y vamos a salvar este documento. Lo salvamos, save as, y lo ponemos en el desktop. Vamos a ponerlo y le vamos a llamar a esto demo. Y aquí a la derecha debajo se puede escoger qué formato se quiere usar. Sí, puede ser ODF, que es el formato que por defecto tiene LibreOffice Writer, o podemos escoger el Microsoft Word del 2010 o el 2007. Cogemos por ejemplo el 2010 o versión 365. Save. Hay un warning porque no es el formato que normalmente LibreOffice escogería. Decimos que sí, queremos usarlo y cerremos el documento. Vayamos ahorita aquí al File Manager, que sería como el explorador de Windows. Vamos al desktop y aquí vamos a abrir el documento demo. Abre con LibreOffice Writer directamente porque él reconoce todos los documentos de Microsoft Office. Veamos ahora una de las formas en que podemos instalar aplicaciones en Linux Mint. Vamos al menú principal, Sistema, y aquí buscamos el Software Manager. Claro, es un poco difícil quizás encontrarlo rápido entre tantas aplicaciones, no es preocupación, podemos sencillamente buscar por la palabra Software. Y él va a buscar en todas las opciones del menú principal donde aparece la palabra Software. Vamos al Software Manager. Esto se va a conectar a los repositorios de paquetes de Linux Mint. Y aquí podemos encontrar todos los programas que se pueden instalar directamente, que ya están empaquetados y probados para Linux Mint. Por ejemplo, si quisiéramos instalar un programa de ajedrez, buscamos Chess. Veamos este, Dream Chess. Vamos a instalarlo. El Software Manager nos dirá que otras bibliotecas, aplicaciones harían falta para correr este programa. Si todo nos parece bien, damos continuar. Hace falta el password de usuario para Linux Mint estar seguro que quien está usándolo es la persona que usa este sistema, autenticar. Y aquí tenemos ya instalado el Dream Chess. Podemos abrirlo de aquí mismo o podemos quitarlo. En cualquier momento que querramos eliminar una aplicación, podemos abrir el Software Manager otra vez y dar clic en Remove o eliminar y desinstalar la aplicación. Vamos a abrir Dream Chess y ya tenemos la aplicación instalada y corriendo. Si más adelante quisiéramos encontrarla, podemos escribir aquí en este buscador Chess y aparecerá. También podemos ponerla en el grupo de favoritos. Lo voy a poner de favoritos. Y el grupo de favoritos está aquí arriba. De manera que Chess lo puedo mover también a una posición de más privilegio arriba. Y ejecutarlo desde aquí dándole clic. Para concluir esta demostración de cómo usar Linux Mint, veamos cómo podemos actualizar el sistema y los programas que están instalados en el sistema. Esto se hace muy fácilmente en Linux Mint. Este icono que está aquí, le damos clic y muestra todas las actualizaciones que hay disponibles en este momento. Si tiene el puntito rojo que ven aquí debajo a la derecha, es que hay nuevas actualizaciones. Si no tiene ese puntito rojo, es que no hay de qué preocuparse. Usted está usando las últimas actualizaciones. Como hay actualizaciones, vamos a decirle que las instale. Siempre que estamos instalando algo que modifica programas del sistema operativo o aplicaciones que tenemos instaladas, Linux Mint nos va a pedir el password, la clave del usuario que está usando el sistema. Vamos a hacer eso. Una vez que le damos el password, el sistema comienza a instalar todas las actualizaciones.
Se puede ver aquí todos los archivos que se están instalando de manera individual. Puede demorar un poco dependiendo de la cantidad de aplicaciones que se necesita instalar. En este caso hacía fácilmente un par de días que no lo corría. En este caso hubo que darle clic de nuevo a instalar updates porque aparentemente hubo un paquete que necesitaba alguno de los paquetes anteriores, o quizás refrescó durante el momento que estuvo haciendo la instalación. Pero ahora nuestro sistema ya está completamente al día y todo actualizado.